Mi padrastro me bajó los panties y mira lo que hice. Quédate hasta el final y vas a descubrir qué fue lo que hice. Chicos, qué vergüenza, pero voy a contar esto. Mi padrastro me bajó los panties y mira lo que hice. Yo sé que es un poco duro que yo saque ese tipo de contenido, pero yo sé que a muchas personas le han pasado cosas similares y por eso he decidido pues hablar y contarlo, porque hay cosas que nos pasan en la vida que sí, que nos marcan para toda la vida, pero en realidad tenemos que sacar la fuerza para que no le pase a nuestros hijos, para que no le pasen a más personas y sobre todo para saber qué hacer. Por eso te invito a que te quedes hasta el final y te diré todo lo que yo hice para convertir esa situación en mi bendición. Te quiero. ¿Quién soy? Para los que no me conocen, mi nombre es Sonia Beltre, soy terapeuta profesional, me dedico a la sanación cuántica a distancia y presencial, ya que para la energía no existe espacio-tiempo, no hay distancia, no hay espacio ni nada. La energía funciona porque funciona. Que te encuentres a 9.000 kilómetros como que te encuentres a 50.000 kilómetros. La energía funciona. Chicos, aprovecho que estoy en el supermercado para contarles mi historia. Estoy un poco nerviosa porque no es fácil y voy a contar cosas que ni siquiera saben mis hijas, que yo pasé por eso porque yo siempre quise protegerla, pero a veces los niños piensan que todo en la vida, como no han pasado por nuestras situaciones, que todo en la vida es fácil, que todo es fácil, pero para mí no fue nada fácil y yo no cuento esta historia porque quiero contar mi vida personalmente, sino porque sé que hay muchas personas que están pasando lo mismo y que aún no han podido hacer el declic de tener una vida próspera porque su pasado aún le está doliendo mucho, su pasado aún no le deja avanzar. Y por esta razón yo quiero hacer este video y compartirle. No sé cuál va a ser mi nivel de emoción porque es algo que a pesar de que yo he hecho mucho trabajo personal sobre esta situación, aun cuando hablo de ella me emociono, pero ya no es por dolor, sino por todo lo que yo he conseguido. Chicos, para que puedan entender la historia, a la edad de 4 años yo fui abandonada por mi papá. Entonces, pues mi madre evidentemente no se iba a quedar sola, conoció a una persona que bueno, esa persona para mí era como si fuera un padre. Y le tenía mucha confianza. Pues cabe destacar que yo desde la edad de 8 años, no menos, ya yo trabajaba. Yo viví en San Rafael de Yuma. A mí me llamaban Marimar todos los niños porque me gustaba esa canción y siempre iba cantándola por la calle. Y vendía cosas por la calle, en la cabeza, con la edad de 7 y 8 años. Y por supuesto le tenía mucha confianza. Era mi papá. Imagínate que desde la edad de 4 años hasta la edad de 11 años yo estuve con él, entonces no conocía otra cosa que él, aparte de que nunca me dio ningún tipo de amor. Me maltrataba, pero bueno, ojo, por suerte el 99.9% de los padrastros son buenas personas. De hecho mis hijas tienen padrastro y ahí es donde veo la diferencia. Él es como su papá y hace todo para que las niñas estudien, revisa todo y todo se comporta como un papá, pero yo siempre como he pasado por esa situación, siempre estoy mirando lo que pasa, ¿sabes? Y ahí es donde empieza el agradecimiento de todo lo que me pasó, ¿no? Pero voy a contarle todo más con detalle. Bueno, y sufría de muchísimo maltrato físico, psicológico, a una edad muy corta, pues de mi madre, de mi padrastro. Pero a pesar de todo eso,
doy y agradezco porque esa es mi gran fuerza. Pero para decirles, chicos, que yo estoy haciendo este video para contarles lo que me pasó cuando tenía la edad de 11 años y el odio que yo tenía en mi corazón, que no llegaba, no conseguía perdonar y sobre todo no conseguía avanzar en la vida. Me di cuenta con el tiempo que eso era lo que paraba todas mis bendiciones, porque estaba utilizando todo mi pasado en el lado contrario a lo que debería de ser una fuerza para mí. Lo estaba utilizando de manera errónea. Como buena dominicana que soy, me gustan los aguacates. ¿Y quién diría que en Suiza podríamos encontrar un aguacate tan bonito? Y viene de República Dominicana. Origine de République Dominicaine. Es que estoy en la parte que se habla francés en Suiza. Y he encontrado aguacate, no es tan maduro, pero me lo voy a llevar así y lo terminaré de madurar en casa. Supone que donde tienes que estar seguro es donde te traicionan. La verdad que es un dolor que dura mucho tiempo, pero sí que es verdad que se puede eliminar. Que tuve miedo al crecimiento solo por no ayudar, solo para tener suficiente para mí y mis hijas y no ayudar a nadie más. Y eso es terrible cuando te pasa eso. Espero que mi madre vea la parte positiva de este video que estoy haciendo. De verdad, porque en realidad ella también fue víctima y ella hizo lo mejor que pudo hacer. Me quería asegurar de que mis hijas tuvieran para comer, entonces ellas tienen ya para comer. Ya fui al supermercado. Bueno, yo tenía unos 11, casi 12 años cuando nació mi hermana Alexandra. Y resulta que mi madre llega del hospital y está acostada. Estamos todos acostados porque era de noche. Y de repente, yo estaba durmiendo, de repente me levanto y siento que mi padrastro acababa de meterse en mi cama. Yo en el momento, claro, tu padrastro es como tu papá. Un buen padrastro es un padre, incluso a veces más que un padre, ¿verdad? Yo en ese momento me quedo tranquila y de repente yo siento que me está bajando los panties y se me está pegando. Yo ahí pegué un salto y él me cogió, me tapa la boca y por suerte coge y me hace y se va a la cama de mi mamá. Claro, yo siempre fui muy viva como niña. ¿Por qué? Porque el hecho de que fui abandonada a los 4 años, sufrí maltrato psicológico y golpes de él. Entonces yo ya tenía una madurez. Yo no entendía mucho porque de todas formas yo no sabía lo que era el amor de padres, ¿no? Yo sabía que había algo que no era normal porque yo iba a la casa de los vecinos y veía que las cosas eran diferentes. Pero cuando yo sentí que había pasado el límite y que ya yo no estaba en seguridad. Por suerte, en mi país en el mes de mayo se celebra el Día de la Madre, el último domingo de mayo. Y resulta que eso pasó en el mes de mayo. Y yo, como siempre me mantenía vendiendo cosas en la calle y tal, yo tenía un poquito de dinero que me escondía, porque no es que me lo daban, sino que yo lo escondía del beneficio que yo hacía. Y yo cogí y iba guardando y de repente cuando en un viernes antes del Día de la Madre, o sea, que iba a ser la misma semana, el viernes le digo, mamá, yo quiero ir a llevarle el regalo del Día de la Madre a mi abuela y a mi tía Yolanda, que en ese entonces vivía. Y ella me dijo que sí, que ok. Pero ya yo tenía la mía en mi cabeza. Yo dije, yo no vuelvo más a esta casa. No sé cómo lo voy a hacer, pero no volveré jamás. No volveré jamás. Y así mismo pasó. Entonces yo cogí y me fui y llevé los regalos, pero no me atreví a contar nada. Una, porque ya saben, no sé si me iban a creer. Yo me sentí desde muy pequeña sola, sin ningún tipo de protección. Yo no sabía cómo. Sí, yo tenía ese nivel de crecimiento, de madurez,
por todo lo que me tocó vivir desde muy temprano. Y bueno, yo sabía que no iba a volver a esa casa, sea como sea, no iba a volver. Entonces yo me fui, llevé los regalos y tal, y me quedé en casa de mi abuela y mi tía. Como mi abuela y mi tía vivían muy cerca, pues yo vivía en una y en la otra durante una semana. Luego vino mi madre a buscarme y yo le dije que no me iba. Y ella enojada, yo salí corriendo por todo el barrio, por toda la calle. Y ella dijo, nos vamos. Yo no me atreví a decirle nada. Yo me escondí debajo de la cama de mi tía. Mi tía me vio y ella me dice, ¿por qué te escondes? Dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no te quieres ir? Yo le digo que no me quiero ir y que no me quiero ir. Y ella enfrentó, que Dios la tenga en la gloria, ella sí que enfrentó a mi madre. Me dijo, ella no se quiere ir, no sé por qué motivo, pero ella no se va a ir. Y luego cogí a mi madre y se fue a San Rafael de Yuma, que era donde vivía en ese entonces. Y parece que habló con su marido y él, como sabía lo que había hecho, no se atrevió a decir, evidentemente no lo iba a decir, pero dijo, deja a la muchacha tranquila allá. Nunca más volví a San Rafael de Yuma hasta que incluso salí del país y todo. Pero para contarte que todo eso, todas esas cosas que me pasaron de pequeña yo fui guardando odio. También a la misma vez tenía mucho resentimiento contra mi mamá, porque yo le escuchaba cómo ella se hacía maltratar por él le pegaba, yo vivía eso, había mucho chantaje en casa. Entonces, claro, yo tampoco me atrevía a decirle nada a ella, porque yo decía, si yo le digo algo y ella se va a enojar con él, ella lo que va a hacer es recibir más golpes. O sea, era una manera también de protegerla a ella, pero no tenía cojones. Mi mamá nunca tuvo cojones, o sea, que ella se dejaba maltratar y bueno, sí. Entonces, pero yo terminé teniéndole odio a mi papá, terminé teniéndole odio a mi mamá, terminé teniéndole odio a él y terminé teniendo odio a muchísimas cosas, a muchísima gente, porque luego yo veía cosas que se hacían con niñas que no eran correctas y ya yo no tenía confianza a nadie. Para no decir que no tenía confianza a nadie, yo siempre tuve confianza que era el padrastro de mi mamá, que murió, que es una persona que Dios lo tenga en la gloria, porque yo cuando estaba en casa de mi abuela, él siempre nos protegía, nunca hubo, porque eso se siente, y ahora que soy grande puedo hacer la diferencia, se siente cuando hay una mirada malintencionada detrás, que sentí con muchísimas personas, pero gracias a que yo salía mucho a la calle, a vender cosas en la calle, en la cabeza. Muchos niños se burlaban de mí porque tenían a su papá y a su mamá y me veían vendiendo. Y cuando salía por la calle, ya como siempre estaba cantando Marimar, ¡au! Siempre iba por la calle cantando pues esa canción, pues ya me llamaban por todos lados, Marimar, en San Rafael de Yuma. Y bueno, también en San Rafael de Yuma hubo una profesora que se llama Nilsa. Yo no tuve años de escolarización, de verdad que no tuve la suerte en ese momento, pero sí que tuve un periodo muy cortito, para decir en primaria, muy cortito. Y había una profesora, Nilsa, que yo no sé, Nilsa se llama, yo tuve a Nilsa y a Juana, y Nilsa vivía en una casa preciosa, súper linda, vivía muy bien, y ella, con la excusa de que yo viniera a limpiar a su casa, me llevaba a su casa, pero cuando yo iba a su casa comía súper bien, estaba súper bien, hacía súper buena comida, que cocinaba muy rico. Yo no sé por qué me estoy liando en esto, pero a pesar de todo mimar, la vida también ha sido justa conmigo, porque yo recuerdo que cuando me iba a Boca de Yuma a vender los manices, como esa cosa en la cabeza, había una señora que tenía un colmado en la calle principal. Ella, como yo bajaba a la playa para vender los manices y vender todo eso, ella, una señora muy inteligente que nunca más volví a ver, ni siquiera me acuerdo del nombre, desgraciadamente,
ella me compraba todo y me decía, mira mami, vete a casa, no te pares en ningún sitio. O sea, hoy en día yo me doy cuenta que esa señora me estaba protegiendo, porque la playa se mantenía llena de tigres, llena de gente que nunca, por suerte nunca nadie de la calle así, en ese periodo que yo viajaba de San Rafael de Yuma a Boca de Yuma, me hicieron daño, jamás. Más bien yo sentí esa protección fuera de casa. Y yo todo eso lo estoy diciendo porque yo me mantenía en cólera. Mi mamá cuando me hacía una llamada, yo era, a pesar de que soy una persona cariñosa, lo reconozco y me considero muy buena persona, yo tenía tanta rabia que yo cuando veía una llamada de ella no la quería coger y se me ponía el corazón así muy esto. Porque sentía mucha rabia porque ella permitió muchas cosas con mi padrastro y luego cuando se dejó de él, que tuvo otros, yo tuve uno que incluso me sacó un machete y mi madre lo vio y ella no me defendió solo porque sabía las situaciones que estaban pasando mis hermanos. Y yo fui a buscar a mis hermanos porque ya yo estaba un poco bien, más o menos bien, para darle de comer a mis hermanos, para tener a mis hermanos una semana en casa. Y cuando fui a buscar a mis hermanos, él me sacó un machete y mi propia madre no salió a defenderme, salió una vecina y me dijo, ven, me sacaron para afuera lloviendo. Yo todo eso lo perdoné y quiero a mi madre y mi madre ha estado en muchas ocasiones a punto de perder la vida por situaciones de enfermedad y yo he hecho todo lo que tengo que hacer y lo que más. De hecho, mis bendiciones y mi crecimiento yo lo he parado inconscientemente por no regalarle la casa que se merece. O sea, yo siempre me mantenía como con lo mínimo, haciendo lo mínimo para tener a mis hijas bien, para yo estar bien, incluso ayudar a otra persona de la calle y a ella que no le falte la comida, que no le falte un techo donde vivir rentado, pero como que yo no daba ese paso grande para tener dinero para darle la casa, porque tenía mucho odio de la manera en que ella hacía con mis hermanos. Yo agradezco a mi hermano mayor, mi hermano, bueno, no mayor que yo, sino el que me sigue a mí, él sí que ha hecho un trabajo y tiene un nivel de conciencia muy alto que ha adquirido a través de la iglesia, a través de personas también, tuvo suerte también de rodearse de buenas personas y él ha tenido un nivel de conciencia muchísimo más alto que yo en ese sentido, ha sabido cómo sobrellevar a mi mamá. Pero yo toda esa rabia y todo lo empecé a liberar después de que me di cuenta que yo era ya grande y que toda esa rabia y ese dolor ya no era culpa de mi mamá y que yo estaba ya en un nivel de vida más o menos bien y que de cualquier manera también se lo debía a ella, porque si yo le iba a culpar por las malditas cosas que me pasaron en mi vida, también tengo que culparla por todas las bendiciones que ella aportó en mi vida, porque gracias a todo lo que yo aprendí, la madurez que yo tuve que aprender desde muy pequeña, tuve que ser como una psicóloga desde muy pequeña, tuve que aprender a medir, a ver los comportamientos de las personas, a saber a quién le dejo a mis hijas, a quién no, a saber cómo hablarle a mis hijas para que ellas no vayan a sufrir abusos. Todo eso se lo debo a ella. Hoy, gracias a Dios, mis hijas no tuvieron que pasar tanto por esa situación. Ellas pueden abrir una nevera, comer lo que quieren, ir a buenas escuelas y todo eso, pero es gracias a todo lo que me pasó. Entonces, yo viví con mucha rabia y mucho dolor. Y mi avance y mi crecimiento no fue mucho más rápido porque me aferré al pasado y al dolor y a culpar a mi mamá, a mi padrastro, que por cierto no tuve la suerte de hablar con él porque él murió
y murió muy mal, murió con una enfermedad muy mala. Y no solo eso, sino que sus hijos, ninguno fueron, a pesar de que ellos no sabían esa situación. Solo mi hermano, porque tengo un nivel de confianza con mi hermano tan alto y somos así, que yo una vez lo conté, mis hermanas van a enterarse igual que ustedes. Nunca quise llenar a mis hermanas de odio respecto a su padre, porque de todas formas era su papá, pero ya tampoco tuvieron ningún contacto con él, cosa que yo en el momento me alegraba porque sabía lo que él había hecho y no me daba miedo de que pudiera cometer lo mismo con mis hermanas. Pero aún así yo me he quedado con esas cositas porque me hubiese gustado verlo y decirle que lo perdonaba y para que se fuera en paz. Y yo también, de cierta manera, liberarme, decir lo que yo sentía y tal. Y voy a decir, chicas, si ustedes tienen a sus hijas y tal, siempre tienen que tener un grado de control, aunque sea chicas y chicos, porque puede ser de los dos lados. Siempre tenéis que tener un grado de control de lo que está pasando, de la situación. Pero también tenéis que saber que el 99.9% de los padrastros son muy buenos. Hacen lo que muchos padres no hacen. Y que mi padrastro haya hecho eso, también lo podía haber hecho un padre, lo hubiese hecho un tío, lo hubiese hecho un hermano, quien sea. Porque no tiene que ver con que sea padrastro, padre o tío, tiene que ver con la persona. Y era lo que yo quería contarle. No guarden odio, utilicen el pasado como fuerza, y si vas a culpar a cierta persona por las cosas que te han hecho mal en la vida, cúlpales también por todas las bendiciones que tienes en tu vida, porque gracias a esas personas también crecemos, ¿ok? Te quiero mucho, comparte y suscribe.